Trabajaba en un KFC de mi ciudad, uno de esos locales antiguos que llevan abiertos desde hace décadas y que se ubica en una calle poco transitada, lo cual hacía que el lugar fuera aún más solitario por las noches. Aunque al principio el trabajo no tenía nada de extraordinario, algunos de mis compañeros empezaron a contar historias extrañas sobre el local, especialmente sobre la cocina y el almacén. Al principio no les presté atención, pero con el tiempo, comenzaron a pasar cosas que, aunque pequeñas, eran lo suficientemente inquietantes como para que me empezara a sentir incómodo. Uno de los empleados más antiguos, Marcos, solía hablar de un antiguo trabajador, alguien que, según él, había fallecido en ese mismo KFC hacía muchos años. Marcos contaba que esa persona había sido un cocinero que trabajaba en las noches y que un día, después del cierre, sufrió un accidente fatal. Las versiones eran variadas, algunos decían que se había resbalado y golpeado la cabeza, otros afirmaban que fue una quemadura grave en la freidora. Nadie sabía la versión exacta, pero todos coincidían en que desde entonces, en ciertos momentos de la noche, el espíritu de aquel cocinero se dejaba ver, como si continuara atrapado en el lugar donde murió. Al principio, yo era bastante escéptico y pensaba que todo era una leyenda urbana, algo para asustar a los nuevos empleados. Sin embargo, una noche, mientras limpiaba la zona de la cocina después del cierre, comencé a notar algo extraño. Estaba solo, ya que todos los demás se habían marchado, y me quedaba solo un par de tareas por hacer antes de cerrar el local. Todo estaba en silencio, excepto por el zumbido de las luces fluorescentes, y, de repente, una de ellas comenzó a parpadear, lo cual no era del todo inusual en aquel lugar tan viejo. Lo raro fue que, justo en el momento en que la luz parpadeó, escuché un ruido proveniente de la freidora. Era como si alguien hubiera encendido el aparato, un sonido suave pero constante que se mezclaba con un olor a aceite caliente, un olor familiar, pero esta vez había algo distinto. Algo que hacía que el aire se sintiera pesado y cargado de tensión. Caminé hacia la freidora para revisarla, convencido de que alguien se había dejado algún aparato encendido por accidente, aunque sabía que yo había revisado todo antes de quedarme solo. Mientras me acercaba, noté que el ambiente se volvía cada vez más frío, algo que me resultó muy extraño, ya que estábamos en pleno verano y la cocina, sin los equipos funcionando, debería sentirse cálida. De repente, el zumbido de la freidora se detuvo, pero el olor a aceite caliente seguía impregnando el lugar, denso y abrumador. En ese momento, noté algo por el rabillo del ojo, una sombra oscura, apenas perceptible, que se movía rápidamente hacia el fondo de la cocina. El miedo comenzó a apoderarse de mí, y aunque quise pensar que solo era mi imaginación, el aire se sentía tan denso que me resultaba difícil respirar. Sin embargo, decidí acercarme al fondo de la cocina, convencido de que solo encontraría algún objeto fuera de lugar o alguna herramienta que alguien había olvidado. Pero mientras avanzaba, el silencio se hizo aún más profundo, y cuando llegué al final de la cocina, algo me hizo detenerme. Allí, en la penumbra, junto a la vieja estufa que ya nadie usaba, vi lo que parecía ser una figura, una silueta borrosa y oscura que se distinguía apenas en la penumbra, como si fuera una sombra más entre las sombras. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo rápidamente mientras intentaba comprender lo que estaba viendo. La figura estaba allí, observándome, sin hacer ningún movimiento, pero su sola presencia era suficiente para hacer que el frío que sentía en el ambiente se volviera casi insoportable. La figura en la penumbra permanecía inmóvil, observándome desde la oscuridad junto a la vieja estufa. Podía sentir su mirada, aunque no distinguía detalles de su rostro. Mi instinto me gritaba que saliera corriendo de ahí, pero una fuerza inexplicable me mantenía en mi lugar, como si estuviera atrapado en un trance o como si la sombra misma se negara a dejarme marchar. El aire estaba tan helado que sentía como mi piel se erizaba, y el olor a aceite quemado se había vuelto tan fuerte y pesado que era difícil respirar sin sentir náuseas. De repente, el zumbido de la freidora se encendió de nuevo, pero esta vez era más fuerte, casi ensordecedor. El sonido reverberaba en las paredes de la cocina, mezclado con un crujido agudo, como si algo estuviera ardiendo en el aceite. La figura permanecía allí, quieta, pero su presencia se volvía cada vez más opresiva, como si el espacio a mi alrededor se estuviera cerrando.
No podía apartar la vista de aquella sombra y, en mi pánico, comencé a susurrar para mí mismo, tratando de mantener la calma y de convencerme de que aquello era solo mi imaginación. Pero el ambiente era tan denso, tan cargado de una energía oscura, que cualquier intento de lógica parecía desvanecerse en el aire helado. De pronto, la figura se movió. Fue un movimiento lento, casi imperceptible, como si se deslizara en lugar de caminar. La sombra avanzó hacia la freidora, y en el reflejo del acero vi algo que me dejó sin aliento. Por un breve instante, la figura tomó una forma más definida, y pude ver la silueta de un hombre con un delantal, su rostro borroso y oscuro, como si estuviera cubierto de humo o cenizas. Era como si estuviera atrapado en el momento exacto de su muerte, en el mismo lugar donde había perdido la vida, y ahora estaba condenado a repetir ese instante una y otra vez. El sonido de la freidora aumentó, y el olor se intensificó de tal forma que me provocó un mareo. Sentía que el tiempo se ralentizaba, que cada segundo duraba una eternidad mientras aquella figura seguía frente a la freidora, su rostro borroso y sin vida. Quise moverme, retroceder, pero mis pies parecían clavados al suelo, y el pánico comenzó a transformarse en una especie de resignación. Algo en el ambiente me decía que este hombre, este espíritu atormentado, había quedado atrapado en un bucle de dolor y sufrimiento, y que mi presencia lo había despertado de alguna manera. Sin previo aviso, la sombra se giró hacia mí. Aunque su rostro seguía siendo una mancha oscura, sentí claramente la intensidad de su mirada, como si en ese momento sus ojos invisibles se clavaran en los míos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y pude sentir una especie de energía extraña que me atravesaba, una mezcla de odio y desesperación que me dejó paralizado. El zumbido de la freidora continuaba, y por un instante me pareció escuchar el crujido del aceite, como si alguien estuviera sumergiendo algo en él. Intenté cerrar los ojos, desviar la mirada, pero mis sentidos estaban atrapados en aquella visión. La figura comenzó a avanzar hacia mí, deslizándose lentamente, y con cada paso el frío aumentaba, como si todo el calor fuera absorbido por su presencia. El olor a aceite quemado se volvió tan fuerte que sentía que se me metía en la piel, impregnándome de una manera insoportable. Sentí que el tiempo se disolvía, que estaba atrapado en un espacio fuera de la realidad, y que aquel espíritu no me dejaría ir hasta que comprendiera el horror de su muerte. Cuando la figura estuvo a solo un par de metros de mí, levantó una mano, y aunque su forma era borrosa, pude distinguir sus dedos, retorcidos y delgados, como si hubieran sido quemados o deformados. Extendió la mano hacia mi rostro, y aunque no podía ver su expresión, sentí en su gesto una mezcla de rabia y desesperación. Era como si estuviera tratando de comunicarme algo, de hacerme entender el tormento que lo había llevado a ese estado. De repente, sentí un ardor intenso en mi piel, como si el frío helado hubiera dado paso a un calor insoportable. Era como si mi rostro estuviera siendo quemado, y el dolor era tan real que me hizo gritar. Cerré los ojos, pero el dolor no cesaba, y en mi mente podía ver aquella freidora, el aceite hirviendo, y las manos de aquel hombre atrapado en un ciclo interminable de sufrimiento. Era como si estuviera viviendo su última agonía, como si aquel espíritu estuviera compartiendo conmigo su experiencia de muerte. Finalmente, el dolor comenzó a disminuir, y cuando abrí los ojos, la figura ya no estaba allí. La cocina había vuelto al silencio, y el zumbido de la freidora se había apagado, dejando un ambiente sombrío y denso. Respiré con dificultad, sintiendo aún el olor a aceite quemado en el aire, y miré alrededor, buscando alguna señal de que aquello no había sido real, que todo había sido una pesadilla. Pero cuando me acerqué a un espejo que estaba en la pared, noté algo que me heló la sangre. En mi mejilla había una marca, una quemadura leve pero visible. Como si el espíritu hubiera dejado una huella tangible de su dolor en mí. Esa fue la última vez que me quedé solo en aquel KFC de noche. Nadie me creyó cuando conté lo que había vivido, y aunque intenté convencerme de que solo había sido mi imaginación, la marca en mi piel seguía ahí, un recordatorio permanente de aquella experiencia aterradora. Trabajaba en un KFC ubicado en el centro de la ciudad, en una esquina transitada durante el día pero que se volvía extrañamente silenciosa por las noches. Como parte del equipo de cierre, yo solía quedarme hasta tarde limpiando y organizando el lugar para el siguiente turno.
A pesar de que en general me gustaba la tranquilidad de esas horas, no era raro que me sintiera algo incómodo en el lugar. Especialmente después de que escuché a varios compañeros hablar sobre experiencias extrañas que habían tenido ahí mismo, en las mesas y pasillos del restaurante. El local era antiguo y decían que había pasado por diferentes remodelaciones, pero que en su origen había sido otra cosa, algo relacionado con oficinas o almacenes de la ciudad. Algunos empleados decían que el lugar guardaba una energía extraña, especialmente en la zona de comedor. Yo pensaba que todo era un poco exagerado, hasta que comencé a notar cosas que me hicieron cambiar de opinión. Una noche, me encontraba limpiando las mesas. Eran alrededor de las 12, y el único ruido era el zumbido de los refrigeradores en la cocina y algún que otro sonido ocasional de los autos que pasaban por la calle. Justo cuando estaba por terminar, noté que una de las sillas al fondo de la sala, en la esquina más oscura del local, estaba movida. Al principio no le di importancia, pues pensé que seguramente alguno de los clientes la había dejado fuera de lugar antes de irse. Sin embargo, cuando me acerqué para ponerla en su lugar, escuché un suave crujido, como si alguien hubiera arrastrado una silla en el otro extremo de la sala. Me detuve y miré a mi alrededor. No había nadie más en el local, o al menos eso creía. Avancé hacia la otra esquina y, efectivamente, una de las sillas había sido movida, empujada hacia afuera, como si alguien hubiera estado sentado ahí y se hubiera levantado recientemente. Revisé de nuevo, pensando que tal vez el movimiento lo había causado algún error en mi percepción o el viento, aunque el aire estaba completamente quieto. Seguí con mi tarea, pero en cuanto me di la vuelta para continuar limpiando otra mesa, el mismo ruido se repitió. Esta vez fue más claro y más cercano. Sentí como un escalofrío me recorría la espalda. Me giré rápidamente y vi que otra silla, la que acababa de ajustar, estaba fuera de su sitio. Aunque mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, no podía evitar sentir que había algo extraño ocurriendo. Entonces, ocurrió algo aún más desconcertante. Al fondo de la sala, en una de las ventanas reflejadas, vi una figura. No era la sombra de una silla ni un reflejo de los objetos en el local. Era una figura humana, delgada y encorvada, como si alguien estuviera sentado allí, observándome en silencio. Apenas distinguí su contorno antes de que se desvaneciera, y cuando miré directamente a la ventana, ya no había nada. El reflejo en la ventana me dejó paralizado. Por unos instantes, no supe qué hacer ni hacia dónde mirar. La figura delgada y encorvada que había visto en el cristal parecía tan real, tan sólida, que por un momento me convencí de que había alguien en el local, alguien que se había colado sin que me diera cuenta. Intenté racionalizarlo, convencerme de que solo había sido un efecto de la luz o una ilusión, pero el sentimiento de inquietud era tan abrumador que resultaba imposible ignorarlo. Aún así, reuní el poco valor que me quedaba y decidí hacer un recorrido rápido por el lugar para comprobar que estaba solo. Recorrí cada rincón de la sala de comedor, revisando debajo de las mesas y en los rincones donde se proyectaban sombras alargadas que parecían moverse al ritmo de mis pasos. A cada momento esperaba encontrar a alguien, pero el restaurante estaba vacío. No había ni un alma, y el silencio era tan opresivo que podía escuchar el eco de mi propia respiración. Me dirigí al pasillo que conectaba la zona de comedor con la cocina y el almacén, un corredor oscuro y estrecho donde las luces parpadeaban ocasionalmente, proyectando sombras irregulares en las paredes. Justo cuando estaba a punto de regresar al comedor, un sonido fuerte rompió el silencio. Era como un golpe, algo que había caído o se había movido por sí solo. Provenía del área de mesas, de la misma esquina donde había visto la figura en la ventana. Mi primer impulso fue salir corriendo del local, pero me obligué a volver al comedor, aunque con cada paso mi cuerpo se tensaba y el aire se sentía más denso, como si algo invisible me empujara hacia atrás. Cuando llegué a la esquina de las mesas, lo primero que vi fue una silla tirada en el suelo. Era la misma silla que ya había visto fuera de su lugar, pero esta vez no solo estaba movida, sino que estaba volcada, como si alguien la hubiera empujado con fuerza. Me acerqué con cautela, y al levantarla, un frío intenso recorrió mi brazo, como si la silla misma estuviera impregnada de una energía extraña. Sentía que alguien o algo había estado sentado ahí, observándome en silencio.
Mientras intentaba recomponerme, escuché otro ruido, esta vez un susurro. Era un sonido bajo, apenas un murmullo, pero en el silencio absoluto del local resultaba ensordecedor. El susurro provenía de la misma ventana donde había visto el reflejo antes, y cuando me acerqué, sentí como si mis movimientos se volvieran lentos, como si algo invisible me estuviera arrastrando hacia ese punto. En el reflejo del cristal, vi algo que me dejó helado. La figura estaba allí de nuevo, pero esta vez era mucho más clara. La figura tenía la apariencia de un hombre, delgado y encorvado, con la piel pálida y hundida, como si hubiera estado encerrado en ese lugar por años. Sus ojos oscuros y vacíos se clavaron en los míos a través del reflejo, y una sonrisa torcida apareció en su rostro, una mueca de malicia que parecía burlarse de mí. Sentí un miedo indescriptible y quise apartar la mirada, pero mis ojos estaban atrapados en los suyos, como si algo en aquella figura me estuviera obligando a observarla. De repente, la figura se inclinó hacia adelante, y aunque solo la veía a través del reflejo, sentí como si estuviera acercándose físicamente a mí. El frío en el ambiente se intensificó, y el olor a humedad y algo rancio inundó mis sentidos. La figura abrió la boca, y un susurro escalofriante resonó en el aire, apenas un murmullo que parecía provenir de todas partes y ninguna a la vez. No te vayas. Aquellas palabras, pronunciadas en un tono tan bajo y gélido, me provocaron un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Era como si aquel ser me estuviera invitando a quedarme, como si estuviera atrapado en ese lugar y quisiera arrastrarme con él. Intenté dar un paso atrás, pero el miedo me paralizaba, y mi mente estaba bloqueada, atrapada en el terror que emanaba de aquella presencia. Sentía que, si intentaba salir, algo me detendría. Finalmente, con un esfuerzo casi sobrehumano, logré romper el contacto visual y retrocedí un par de pasos, respirando entrecortadamente. Pero entonces, algo aún más aterrador sucedió. El reflejo en la ventana comenzó a moverse, como si la figura estuviera atravesando el cristal. No podía comprender lo que estaba viendo, pero parecía que aquel hombre, aquella cosa, intentaba cruzar al mundo físico, como si el reflejo fuera una especie de portal. El miedo se apoderó de mí completamente, y en ese instante, el susurro volvió a escucharse, esta vez en un tono mucho más alto y distorsionado, como un grito ahogado que retumbaba en el ambiente. No te vayas, quédate conmigo. La voz se mezclaba con el crujido de las paredes y el zumbido de las luces, creando una cacofonía aterradora que parecía llenar cada rincón del restaurante. Miré a mi alrededor, buscando desesperadamente una salida, pero cada paso que daba parecía hundirme más en el terror. De repente, las luces parpadearon violentamente, y en un último destello, la figura desapareció del reflejo, pero el ambiente seguía impregnado de su presencia. Sentía que no estaba solo, que aquella entidad seguía allí, oculta en las sombras, observándome, esperando. Con el corazón latiendo a toda velocidad, me lancé hacia la puerta de salida, pero cuando intenté girar la manija, algo frío y viscoso me detuvo. Miré hacia abajo y vi una mancha oscura en el suelo, como si un líquido espeso y oscuro se hubiera filtrado desde las paredes. El olor a humedad y podredumbre era tan intenso que me provocaba náuseas, y el terror me paralizó al comprender que aquella mancha no era normal. Era como si el lugar mismo estuviera goteando la esencia de aquella figura, de aquella entidad atrapada. En un último impulso, logré abrir la puerta y salí corriendo del KFC, sin mirar atrás. Mi respiración era rápida y descontrolada, y sentía que el frío y el olor aún me envolvían, como si aquella presencia me hubiera marcado de alguna manera. Fue la última vez que trabajé en aquel turno nocturno, y aunque intenté racionalizar lo que había visto, en el fondo sabía que algo había quedado atrapado en ese lugar, algo oscuro y antiguo que esperaba en silencio, dispuesto a quedarse con cualquiera que osara cruzarse en su camino. Había oído rumores sobre un accidente fatal que ocurrió justo al lado del KFC en el que trabajaba, un choque tan brutal que las autoridades cerraron la calle por varios días mientras intentaban limpiar la escena. Los compañeros de trabajo más antiguos decían que, en noches especialmente silenciosas, aún se podían escuchar ecos de aquel terrible accidente, los gritos y el sonido de metales aplastados que se filtraban a través de las paredes del restaurante. Siempre pensé que era solo una historia para asustar a los nuevos, hasta que me tocó experimentar algo que cambió mi perspectiva para siempre.
Era una de esas noches extrañas, justo después del cierre. Me quedé un poco más tarde de lo habitual porque el gerente me había pedido que hiciera inventario en el almacén. La calle estaba casi vacía y el único sonido era el del tráfico lejano. A eso de las 2 de la mañana, mientras revisaba las últimas cajas, escuché un ruido sutil, un crujido que venía de la pared que daba a la calle. Me asomé, pensando que tal vez alguien estaba afuera, pero no vi a nadie. Volví al inventario, pero el sonido se intensificó, un murmullo bajo, una mezcla de voces y susurros que parecían surgir de todas partes. Aunque el restaurante estaba en completo silencio, sentía como si estuviera rodeado de personas. Me quedé inmóvil, escuchando, tratando de identificar el origen de aquellos susurros, pero era imposible. Entonces, el sonido cambió, y escuché algo que me heló la sangre, el chirrido de llantas en el pavimento, seguido de un fuerte golpe y el sonido de vidrios rompiéndose. Fue tan vívido que me hizo retroceder, y por un momento sentí como si estuviera presenciando el accidente. El corazón me latía a toda velocidad, y traté de decirme que solo era mi mente jugándome una mala pasada. Sin embargo, en ese momento, escuché un grito. Fue un grito desgarrador, lleno de pánico, como si alguien estuviera pidiendo ayuda en sus últimos momentos. Sonaba tan cercano que parecía provenir del mismo restaurante. Me giré bruscamente y vi algo que me hizo cuestionar mi cordura. Una sombra, alargada y borrosa, apareció al final del pasillo. Era la silueta de una persona, pero algo en ella era completamente antinatural. Parecía fragmentada, como si estuviera rota en varios pedazos y cada uno de ellos se moviera de forma errática, flotando en el aire. La figura se acercaba lentamente, emitiendo un sonido bajo y agónico que se mezclaba con los ecos de aquel accidente. Podía sentir su dolor y su desesperación, como si estuviera atrapada en un ciclo eterno de sufrimiento. La figura continuó acercándose, y, a pesar del miedo, me di cuenta de que parecía una persona arrastrando algo. Era como si sus piernas estuvieran aplastadas y se movía con una dificultad terrible, cada paso acompañado de un crujido que se asemejaba al de huesos rotos. Un sudor frío comenzó a cubrirme, y aunque quería moverme, algo en aquella presencia me retenía, una fuerza invisible que me dejaba atrapado en mi lugar, forzándome a ser testigo de su dolor. Cuando la figura estuvo a unos pocos metros de mí, pude ver con mayor claridad. Su rostro estaba desfigurado, cubierto de manchas oscuras y surcos profundos que parecían heridas abiertas. Sus ojos, opacos y llenos de una tristeza infinita, me miraban fijamente, y entonces, en un susurro apenas audible, escuché su voz. ¿Por qué no me ayudaron?, dijo, en un tono tan bajo y cargado de dolor que me hizo estremecer. Nadie vino, nadie me vio. Cada palabra era como un puñal, una mezcla de tristeza y rabia que se clavaba en mi pecho. La figura continuó avanzando, extendiendo una mano hacia mí, una mano delgada y cubierta de cicatrices que parecían quemaduras. Sentí el impulso de retroceder, pero algo en su mirada me retenía, y mientras me observaba, su expresión cambió, transformándose en una mueca de desesperación y odio. «¡Ayúdame!», gritó de repente, su voz retumbando en el aire como un eco desgarrador. Todo a mi alrededor parecía oscurecerse, y el restaurante se llenó de un olor a quemado y metal oxidado, como si los restos del accidente se hubieran materializado en el ambiente. Sentía que estaba atrapado en su pesadilla, que su dolor y su miedo eran ahora también míos. De repente, el frío en el ambiente se intensificó, y noté que el suelo a mis pies estaba cubierto de una sustancia oscura y espesa, como si fuera sangre. El líquido parecía moverse lentamente, formando un rastro que me rodeaba y me mantenía atrapado en un círculo invisible. La figura se acercó aún más, y al extender su mano, noté que sus dedos estaban deformes, retorcidos de una forma antinatural, como si hubieran sido aplastados por completo. Sin previo aviso, la figura comenzó a gritar nuevamente, una y otra vez, en una letanía de súplica y dolor que llenaba el espacio. Sentía su sufrimiento en cada palabra, en cada sonido. Sus ojos me miraban con una intensidad que iba más allá de la vida, y por un momento, pensé que quería arrastrarme con ella, que su dolor era tan grande que necesitaba compañía en su tormento eterno.
Finalmente, con un esfuerzo desesperado, logré dar un paso atrás, y cuando lo hice, la figura se desvaneció lentamente en el aire, dejando solo el eco de sus palabras. Susurros lejanos que parecían reverberar en el silencio de la noche. Esa fue la última vez que me quedé solo en aquel KFC después del cierre. Aunque intenté olvidar lo que vi y escuché, las palabras de aquel espíritu seguían persiguiéndome, recordándome que a veces, incluso después de la muerte, algunos no encuentran paz y continúan vagando, atrapados en su último momento de dolor, esperando ser escuchados. Después de aquel encuentro aterrador con la figura en el almacén, salí del restaurante y me fui a casa sin mirar atrás. Durante varios días, no pude sacarme de la cabeza la imagen de aquel espectro de rostro desfigurado y su desgarrador grito de auxilio, pero intenté convencerme de que todo había sido fruto de mi imaginación, una pesadilla despertada por las historias que había escuchado. Sin embargo, cada vez que pensaba en volver al trabajo, un nudo de terror se formaba en mi estómago. Finalmente, regresé para mi siguiente turno nocturno, decidido a no dejar que el miedo me venciera. Esa noche todo transcurría con aparente normalidad, y aunque me sentía incómodo en ciertas áreas del restaurante, traté de mantenerme ocupado. Pero justo cuando el reloj marcó las 2 de la madrugada, el ambiente cambió de manera sutil pero inquietante. Sentí que el aire se volvía más denso, más pesado, como si el mismo espacio alrededor se transformara, y una vez más, aquel frío glacial comenzó a envolver la sala. Fue en ese momento que, desde el almacén, escuché algo que hizo que la sangre se me helara en las venas, un grito ahogado, apenas un eco, pero tan lleno de pánico y dolor que me dejó paralizado. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero el sonido persistía. Era como un murmullo en la distancia, un susurro de desesperación que parecía filtrarse a través de las paredes del restaurante. Mi curiosidad me venció, y me acerqué al pasillo que conducía al almacén. El silencio en esa zona era tan opresivo que podía escuchar mi propia respiración, y cada paso que daba resonaba en el suelo, creando un eco inquietante. Me detuve en la puerta del almacén, y cuando estiré la mano para abrirla, escuché algo que me hizo dar un paso atrás, el sonido de algo o alguien arrastrándose al otro lado de la puerta. El sonido era húmedo y lento, un arrastre que se mezclaba con un susurro bajo, como si una voz agónica se ahogara entre palabras incomprensibles. Dudé en abrir la puerta, pero la necesidad de enfrentar mi miedo fue más fuerte. Cuando empujé la puerta del almacén, el olor a metal oxidado y quemado se intensificó, llenando el aire y provocándome un nudo en el estómago. El almacén estaba oscuro, y apenas podía ver, pero sentí que algo no estaba bien, que una presencia pesada y sombría me observaba desde las sombras. Decidí encender la linterna de mi teléfono y avancé, buscando cualquier señal de movimiento. Pero el almacén estaba vacío, las estanterías en su lugar, las cajas apiladas como siempre. Me dije a mí mismo que tal vez había sido mi imaginación, el estrés de la noche jugándome una mala pasada. Sin embargo, cuando me giré para salir, vi algo que me dejó helado. En el suelo, había rastros de huellas, como si alguien hubiera caminado por el almacén, pero las huellas no eran normales. Eran marcas arrastradas, como si alguien hubiera estado caminando con las piernas rotas o deformes, dejando un rastro de manchas oscuras que parecían sangre seca. Seguí las huellas con la mirada, y mi linterna iluminó algo en la esquina más alejada del almacén. Allí, vi una figura acurrucada, apenas distinguible entre las sombras. Era un hombre, o al menos lo que quedaba de uno. Su cuerpo estaba doblado de una forma antinatural, con los huesos de las piernas rotos y retorcidos en ángulos imposibles. Su rostro estaba desfigurado, cubierto de heridas y manchas oscuras que parecían recientes, como si acabara de sufrir un accidente. La figura permanecía inmóvil, pero entonces, con una lentitud exasperante, levantó la cabeza y me miró directamente. Sus ojos estaban llenos de una desesperación tan intensa que me hizo retroceder, y aunque su boca estaba abierta en un grito silencioso, ningún sonido salía de sus labios. Sentí un impulso de correr, pero mis pies parecían clavados al suelo, atrapados en el terror de aquella mirada. Entonces, sin previo aviso, la figura comenzó a moverse hacia mí, arrastrándose con sus brazos deformes y dejando un rastro oscuro a su paso.
El sonido de su cuerpo arrastrándose por el suelo era espeluznante, un crujido que se mezclaba con un susurro apenas audible. Mientras avanzaba hacia mí, pude escuchar su voz, baja y temblorosa, repitiendo las mismas palabras una y otra vez: ayúdame, por favor, ayúdame. La voz era tan llena de agonía que sentí un nudo en la garganta. Pero el terror era más fuerte que cualquier compasión que pudiera sentir. Sabía que aquello no era humano, que estaba enfrentándome a algo más allá de mi comprensión. A cada paso, el frío en el ambiente se volvía más intenso, y el olor a sangre y metal quemado se hacía insoportable. La figura se arrastraba lentamente, sus ojos clavados en los míos, y aunque su boca seguía abierta en un grito silencioso, el eco de su voz resonaba en mi mente, como si sus palabras se grabaran en mis pensamientos. Sentí que estaba perdiendo la cordura, que cada segundo que pasaba en presencia de aquella entidad me arrastraba más y más hacia un abismo de locura y horror. Finalmente, en un arranque de desesperación, me giré y corrí hacia la salida del almacén, sin mirar atrás. Llegué al pasillo y escuché, una vez más, el sonido de algo arrastrándose detrás de mí, un crujido espeluznante que se acercaba con cada paso que daba. Sentí que aquella presencia me seguía, que no estaba dispuesto a dejarme escapar, y mientras corría, escuché su voz resonar en el pasillo, como un eco que se extendía por todo el restaurante: no me dejes aquí. Al llegar a la puerta de salida, miré hacia atrás, esperando no ver nada. Sin embargo, allí estaba la figura, en el umbral del almacén, observándome con esos ojos vacíos y llenos de desesperación. Su cuerpo retorcido parecía haberse detenido, pero su expresión era aún más perturbadora, como si supiera que iba a volver, que no podría escapar de él para siempre. Fue entonces cuando algo increíblemente frío rozó mi mano. Miré hacia abajo y vi una marca oscura en mi piel, como si aquella entidad hubiera dejado una huella de su dolor y sufrimiento en mí. Con el corazón latiendo a 1000 por hora y sin atreverme a mirar atrás una vez más, salí corriendo del restaurante, dejando todo atrás. Esa noche apenas dormí, y durante días la sensación de ser observado me persiguió a todas partes, como si la figura estuviera todavía detrás de mí, esperando el momento para aparecer de nuevo.